Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la agenda local, nacional e internacional. Hoy, con uno de los temas que están concentrando la atención de la opinión pública a escala global: el escalamiento de las tensiones en el Pacífico. Rusia acaba de movilizar su flota para adelantar ejercicios militares que coinciden con la visita del ministro de Defensa chino a territorio ruso y con una posible, y ojo con este término, posible actividad entre China y Taiwán. Un mundo que cada vez parece estar más convulsionado, con grandes actores movilizando ya tropas, probando armas, entrenando y preparándose para la guerra. Esto no puede ser tomado ya de forma caprichosa. El conflicto en Ucrania y estos movimientos, estas movilizaciones de instrumentos militares en el Pacífico tienen al mundo en alerta. Y para analizar estos nuevos episodios de este capítulo, se encuentran desde diferentes lugares del mundo tres expertos en la materia para ayudarnos a entender lo que está pasando en este momento. La entrada de Finlandia a la OTAN también generó una actitud importante como respuesta por parte de Kremlin. Y hay que observar, analizar con detenimiento en qué va a terminar todo este drama, todo este capítulo que ya tuvo un inicio y que todavía desconocemos la trama del nudo y cómo será el final de la historia que estamos viviendo en estos días. Contamos en este momento con tres invitados de lujo que nos van a ayudar a entender este complejo panorama internacional. Desde Bogotá se encuentra con nosotros el doctor Hugo Acero. Hugo Acero es sociólogo, académico, investigador, columnista, con una amplia trayectoria como consultor internacional en materia de seguridad. Ha sido asesor del PNUD, de la Alcaldía de Bogotá, de la Presidencia de la República de Colombia y una de las voces más autorizadas de nuestro país para hablar de seguridad y convivencia. A escala global, su amplísima trayectoria y asesoría en organismos internacionales lo facultan para ilustrarnos el día de hoy sobre lo que está pasando en Rusia y lo que está pasando en el mundo, específicamente en el Pacífico, en esa disputa que ya parece movilizar mucho más que tropas, una intención de una avanzada en este conflicto que parece que ya toma resortes globales. Doctor Hugo Acero, muchas gracias por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barranquilla. Bueno, gracias por la invitación y pues creo que has planteado el tema muy bien. Eh, Son movimientos tanto de China, en el caso de los problemas que tiene, fronterizos, y problemas digamos, con Taiwán, y el caso de Rusia con el tema de Ucrania, y particularmente los últimos eventos, el último evento, y es precisamente el ingreso de Finlandia a la OTAN. La verdad es que, sobre todo, la confrontación Rusia-Ucrania, eh, lo que hizo también, hay que decirlo, fue fortalecer en cierta manera la OTAN, que estaba, no podríamos decir de capa caída, pero sí de alguna manera le dio un aire importante a esta organización.
el ingreso de Finlandia preocupa, sobre todo en la frontera que hay con Rusia, preocupa al gobierno ruso pues digamos, las acciones, los operativos que se vienen realizando desde el punto de vista de China en el caso de Taiwán. También 2 días después se inician operativos o ejercicios militares digamos, ya navales por parte de Rusia, un poco mostrando los dientes. Yo creo que esta confrontación, lo primero hay que reconocer es que le da un aire y fortaleció nuevamente, le dio aires a la OTAN. eh, el, el alinearse la OTAN, Europa y demás distintos estados a Ucrania me llamó la atención o la alerta por parte de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania y el apoyo que tuvo Ucrania, digamos, de los miembros de la OTAN y de los países europeos y el gobierno norteamericano fue fundamental, y esto está llevando pues a unos niveles en donde podríamos decir estamos en Guerra Fría, y más allá, digamos, o después de que también la Unión Soviética rechazara los acuerdos que limitaban el armamentismo. Digamos, estamos en una situación muy parecida a los temas de Guerra Fría, y creo que estas acciones, tanto de China como Rusia, están orientadas a mostrar dientes a los países, particularmente de la OTAN. Muchas gracias, doctor Hugo Acero, por esta introducción tan esclarecedora sobre este tema. Se encuentra también con nosotros desde Rostock, Alemania, Miguel Ángel Latouche. Miguel Ángel Latouche es profesor invitado de la Universidad de Rostock, internacionalista, consultor, analista político, columnista, escritor, doctor en ciencias políticas. Doctor Miguel Ángel Latouche, cordial saludo y muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Entremos enseguida en materia. Un gran saludo. ¿Qué impacto y qué efecto tiene esta actuación rusa en nuestro contexto global? Sí, un gran saludo, siempre es un gusto estar acá. Mira, a finales del siglo XX se escribe un libro que se llama Auge y caída de las grandes potencias, y en ese texto se plantea que las potencias van cambiando de liderazgo a nivel global en un momento de la historia y otro, ¿no? Y en ese contexto se había planteado que precisamente el siglo XXI iba a ser el siglo chino, o que en todo caso las tensiones globales iban a concentrarse en el Pacífico. Y pareciera que el libro fue de alguna manera, y esa discusión fue de alguna manera premonitoria. Evidentemente hay una tensión que está dándose alrededor de la relación China-Taiwán, y creo que esta presencia de tropas rusas en el Pacífico nunca es casual, siempre responde a una serie de dinámicas asociadas con la seguridad, con la percepción de seguridad que tiene Rusia en este caso, y quizás una respuesta también a la entrada de Finlandia a la OTAN, un reacomodo de piezas de cara a la posibilidad de una conflagración de mucho mayor alcance, y evidentemente un desafío a los ejercicios de guerra que hicieron hace pocos días los Estados Unidos y Corea del Sur. Hay un reacomodo de las dinámicas globales, hay una redistribución de fuerzas entre las potencias, y estamos transitando, yo lo decía en algún programa anterior, hacia un mundo multipolar, hacia un mundo en el cual hay múltiples polos de poder que están en un equilibrio que me parece peligrosamente inestable. Peligrosamente inestable. Ese equilibrio entonces tiene unas particularidades que describen un poco este panorama entre la confusión y también la atención y la concentración en la toma de decisiones de nuestros líderes.
¿Qué es lo que los estimula, los impulsa a actuar? ¿Son dinámicas propias de las relaciones internacionales o estamos viviendo momentos de tensión que exaltan el protagonismo de los liderazgos? Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. ¿Qué implicaciones desde su óptica tiene esta movilización de la flota en el Pacífico por parte de Rusia? Bueno, pues desde tanto como consultor internacional como desde la ciencia política de Trevijano y que desarrollamos en Demos Libertad, tenemos claro que, como ya hemos estado comentando en las últimas semanas y meses, es decir, primero de todo que esto sigue siendo fuegos de artificio, es decir, entretenimiento de Rusia, demostrando que tiene que empujarse hacia esa paz que hemos estado anunciando, que se tiene que empujar en Ucrania, en la que todos, incluso los actores europeos de cualquier signo, más o menos van empujando hasta que se está previsto de aquí a junio o julio haya una justificación para ver una paz. Más allá de eso, de profundidad, hay un cambio, como ya he explicado, de paradigma, sobre todo económico, porque se está derrumbando la estructura pues que intentó ser globalista, en un momento dado de Agenda 2030, desde Davos, desde el FMI, etcétera, y avanzamos no hacia una multipolaridad, como explica el doctor Latouche, creo que es completamente erróneo. Para haber multipolaridad tiene que haber polos, y no hay ningún polo. Lo que hay es multilateralidad, es decir, vemos cómo, por ejemplo, precisamente en estos momentos, con la entrada de Finlandia en la OTAN, que repito, no es ningún polo, ni ningún imperialismo, ni ninguna historia, sino es una gigantesca bazar de venta de armas, una excusa gigantesca para vender y reactivar la industria armamentística, realmente se está haciendo una mini OTAN, por ejemplo, con base en Ramstein, en el norte de Alemania, en la que Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y la misma Alemania está tratando de hacer un pequeño grupo aparentemente defensivo que pasa a ser un grupo realmente de agrupación soberanista. Es en realidad lo que está pasando. Visegrado por un lado, este grupo con la excusa de una entrada en la OTAN por otro, no porque teman en Rusia. El que crea realmente que Rusia es un peligro, que, como decían hace un año, de una forma absolutamente delirante y bochornosa, de que tenía intención de, yo no sé, entrar en París, ¿no?, bajo el Arco de Triunfo o algo. Se decían unas cosas absolutamente que nos sonrojarían si repasáramos ahora todo lo que salió en los grandes medios en marzo pasado. Ridículas, con situaciones esperpénticas. No, es decir, realmente lo que está viendo es, por una parte, un gran show. Ya he explicado el tema de las retóricas, y en esas retóricas Rusia, que no es precisamente una superpotencia, sino que, bueno, maneja muy bien los medios de comunicación, precisamente por su debilidad, ha sabido especializarse en las grandes maniobras de grandes conjunciones de redes y tecnología de comunicación. Y aparte de eso, bueno, ha sacado lo que es la flota del Pacífico. La flota del Pacífico, que aparte de romper hielo, pues poco más puede hacer, y que además no tiene mucho sentido porque Japón ni borrachos de saque se les ocurriría atacar las curules, aunque siempre las han reivindicado. Ridículo. Más allá de que Japón, por supuesto, se ha rearmado y tiene una industria armamentística, tanto de venta como de compra, espectacular. Es decir, fuera de todo eso, estamos realmente, el problema de fondo es una reestructuración económica, porque ha fracasado rotundamente el directivismo socialdemócrata de todo lo que es la Agenda 2030 y de todo lo que es el globalismo en todas sus facetas, desde el FMI, desde instituciones públicas internacionales. Ha fracasado rotundamente esa política, y bajo esa estructuración en la que se están adecuando, ahí entraremos en temas complejos de economía y estructura económica y monetaria, pues se está viendo pues todo este show en parte bastante sangriento en la parte europea, ¿verdad?, pero que ni muchísimo menos responde a una nueva resurgimiento de polos, ni de bloques, ni de historias, sino realmente
a tratar de empujar con armas mediáticas lo que son necesidades que se están imponiendo. La realidad se abre paso y ahí lo que estamos viendo, obedeciendo, más bien es cómo las leyes históricas que enunció Toynbee se cumplen abrumadoramente, ¿no? Es decir, el principio de desafío-respuesta y la adaptación a la realidad natural más elemental. Bajo esta perspectiva hay un suceso que generó tensión en el Pacífico y fue esa simulación de China sobre una posible intervención militar sobre Taiwán. Este ejercicio provocó que los Estados Unidos movilizara un destructor para generar también una fuerza de choque o de contrapeso frente a este ejercicio militar. Doctor Hugo Acero, estos ejercicios simulados de China sobre una acción militar en Taiwán están relacionados con el conflicto en Ucrania y con la movilización de la flota del Pacífico por parte de Rusia, o son situaciones naturales? ¿Podríamos darle luz a esas teorías conspirativas de que algunos actores quisieran estar jugando a que estalle un conflicto global, o son situaciones aisladas desde su perspectiva? Doctor Hugo Acero, parece que tenemos... Como Sí. lo planteaban anteriormente, estamos ante un multilateralismo que indefinido también, digamos, desde el punto de vista de las potencias, y sobre todo este tipo digamos, de ejercicios, de manera particular, responden a otros ejercicios. Ya también se mencionaba aquí la respuesta digamos, de estos ejercicios, tanto de la parte de Rusia y de China, en respuesta a los ejercicios que tuvo Estados Unidos con Corea. Yo creo que son, son, son digamos, pulsos entre los distintos países. Desde luego no deja de preocupar que se pase de los ejercicios a las acciones bélicas, pero yo diría que la cosa no es tan dramática, y que el conflicto, particularmente en el caso de Ucrania y Rusia, va a continuar con unas características que, entre otras cosas, desinflaron las expectativas que tenía la misma Rusia, que creía que esto era cuestión de días. Y ya llevamos meses en esa invasión, y desde luego la resistencia que ha tenido el ejército ucraniano con el aporte y con el apoyo de los países europeos y de Norteamérica. Yo creo que ahí hay un pulso en un escenario que no creo que vaya a escalar a un conflicto internacional, o por lo menos a un conflicto mundial. Son respuestas a los distintos ejercicios que han tenido las distintas potencias con países amigos, y que desde luego lo que hace es reacciones de iguales ejercicios, con la consideración, ojalá me esté equivocando, de que no va a escalar hacia un conflicto ni siquiera de mayor amplitud territorial y menos mundial. En ese contexto, entonces, estas actuaciones hacen parte de la preparación natural de los ejércitos del mundo frente a escenarios de hipotéticos conflictos, pero no podrían despertar las alarmas sobre un conflicto mundial. No deja de sorprender que muchos analistas, más que una postura dramática, tratan de jugar a la alerta del riesgo inminente, es decir, de esa peligrosa confrontación entre naciones que desencadene una guerra con consecuencias impredecibles. Doctor Miguel Ángel Latouche, estos ejercicios militares son simplemente una preparación, como ha dicho el gobierno ruso, frente a una potencial agresión, o constituyen una provocación desde su perspectiva? Mira,
los países tienen siempre escenarios de guerra, hacen juegos de guerra, es una cosa que normalmente sucede, se plantean enemigos hipotéticos y definen ejercicios con sus ejércitos para posibles situaciones de alerta, ¿no? Pero aun cuando esto es cierto, yo creo que uno tiene que analizar las situaciones particulares en razón de la realidad que nos circunda. Yo debo disentir con Vicente. Yo creo que una guerra como la guerra entre Ucrania y Rusia, en la cual han habido 50.000 muertos aproximadamente, quizás un poco más, 7 millones de desplazados, no es una cosa menor. Estamos hablando de un conflicto real en el cual hay un conjunto de personas que sufren. La otra cosa en la que debo disentir es que en política internacional siempre han habido polos de poder. Y es evidente que los Estados Unidos era el polo de poder hegemónico, y es evidente que ya no lo es. Y que en ese sentido hay un reacomodo de las fuerzas. Sin desmerecer alguna explicación de tipo económico y sin desmerecer el hecho de que efectivamente hay un gran negocio con la comercialización de armas, es evidente que nosotros estamos viviendo en un momento del sistema internacional en el cual hay una situación de conflicto potencial muy importante. A mí el problema de la guerra, aun cuando la guerra entre Ucrania y Rusia y las tensiones entre China y Taiwán parecieran ser regionales y específicas, a mí el problema de la guerra me parece un problema siempre que está asociado con las potencialidades de que los conflictos se amplíen. La guerra entre Ucrania y Rusia, evidentemente, no es solamente una guerra entre Ucrania y Rusia, hay un involucramiento real de la comunidad internacional a favor o en contra de Ucrania. Hay una manera en la cual los países se están alineando en este conflicto, hay unas declaraciones que son reales y hay unos ejercicios de guerra. Yo no creo que uno haga gasto militar, movilización de tropas, ejercicios militares de gran alcance, solamente por diversión, solamente por casualidad. Hay una realidad que está siendo percibida desde los estados que tiene que ver con una situación de conflicto potencial, una situación en la cual la seguridad de los estados, tal y como está concebida, se encuentra en peligro. Yo creo entonces, no que estamos ante el peligro inminente de que estalle una conflagración global, pero sí de que existen probabilidades de que la potencialidad de conflicto se incremente, como hemos visto efectivamente que se incrementan. Cada día hay un mayor número de envío de armas desde Europa a Ucrania, hay un gasto militar real que es palpable y que es contabilizable. Es decir, no es una situación de juego, no es una situación menor. En ese contexto, entonces, el conflicto en Ucrania agita pasiones, emociones y con nuevos actores como Finlandia en la OTAN, que vamos a analizar más adelante. Pero doctor Vicente Ferrer de Pellicer, desde la plataforma Demos que usted representa en América Latina y como consultor internacional destacado que ha sido durante los últimos años sobre estos temas, ¿cuál es su visión sobre estos ejercicios militares? ¿Son un simple entrenamiento o es una preparación para un conflicto mayor? Bueno, como he tratado de explicar, ni lo uno ni lo otro. Es decir, claro que no son un juego, pero son un arma política. Es un arma para establecer y para enseñar, es un mecanismo, pero básicamente lo que estamos diciendo es demostrar, de mover fichas y establecer pues elementos para bien para distraer y en otros momentos para acentuar o para hacer un juego político, retórico. Lo que decimos de fondo es tajantemente, es ridículo, no hay ninguna voluntad de una guerra internacional, entre otras cosas porque prácticamente no habría bandos como para eso, o sea, no hay, no es verdad. Es decir, muy a la larga
el peor enemigo de Rusia que puede tener se llama China, a la larga, años. Y muy a la larga, realmente no hay la menor intención de los países europeos en ir a ninguna guerra, como se mostró hace unos años con los Estados Unidos, ni los Estados Unidos, en realidad, ni menos en Europa, en la cual Estados Unidos está tratando de cerrar su sistema defensivo, un sistema defensivo en el Pacífico. Realmente estamos hablando de actuar como peones políticos, de acción política, de visualización política, y no con ansias belicistas, sino con ansias de reafirmación, de poder, de soberanía. Y ahí sí que es un elemento muy importante. La degradación que ha tenido la soberanía, los que estamos en la gestión internacional de verdad, los que estamos trabajando en proyectos, en temas empresariales, públicos, privados, los que tenemos reuniones con gente de verdad del gobierno chino, como yo he tenido, o con gente de diferentes gobiernos públicos o multinacionales. Realmente vemos cómo se ha deteriorado de forma gigantesca la seguridad jurídica y de forma muy absurda y de forma principalmente por políticas internacionales que han acabado deteriorándose porque no se ha acomodado a la realidad. Entonces, en ese sentido, esas maniobras no se interpretan, no es que se interpreten mal, es que esos medios enormes los interpretan como los actores quieren que se interpreten. Esos analistas que llaman a la atención, a la posibilidad de grandes guerras o conflictos, realmente o quieren vender o sencillamente son bueno, pues apéndices o elementos interesados por alguna parte. No es así. Es decir, y realmente en el caso del Pacífico vemos cómo el statu quo entre Japón y Rusia siempre ha sido el mismo, siempre van a tener que reivindicar las curules. En ese aspecto, a nivel internacional de fronteras, en realidad se optó por lo más mediocre, que fue el statu quo tal como después de la Guerra Fría, en vez de a lo mejor haber hecho grandes tratados internacionales con un poco de racionalidad. No, se aceptó pues la desaparición de la Unión Soviética con la Confederación de Estados Independientes y de aceptación tal como estaba, aunque hubiese el nacimiento de repúblicas tan absurdas y ridículas como Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, cosas que jamás habían existido, pero bueno, como les había inventado la Unión Soviética con votos en la ONU, ¿verdad? Pues se prefirió el mantener esas hipocresías heredadas, esos absurdos, ese statu quo, ¿no? Y en vez de, pues yo qué sé, devolver Crimea, por ejemplo, que fue algo ridículamente arbitrario en su momento, no, se prefirió dejarlo como está, o Kaliningrado, antigua Königsberg, o las mismas Sajalín, es decir, las curules, no, se prefirió estar como está y aceptar, en su momento Rusia, después de la Unión Soviética, aceptar pues esta independencia o esa que ya de facto, ante la ONU, por sus votos, de esas repúblicas realmente inventadas, de cero. Entonces, ante la situación actual, no obedece ese reordenamiento que sí que hay de gasto militar, les viene estupendamente a todos, porque le viene lo que era imposible, y que nos acordamos que estábamos ahí hace 20, 25 años, que incluso Alemania se opuso, por ejemplo, y no participó en absoluto, por ejemplo, en la invasión de Irak, que llegaron a haber 50 países, no estaba solo Estados Unidos, 50 países, y tampoco estaba solo la OTAN. En Irak, por ejemplo, Alemania ni otros países europeos estuvieron, porque se opusieron, porque había una fuerte apoyo popular, o era antibelicista, o de cualquier otro tipo. Bueno, pues en estos momentos se crea la situación, la percepción, nunca de una forma facilísima, ¿quién lo diría hace 15 o 20 años?, de que la sociedad civil está aceptando de una forma hasta casi alegre y con confianza un reordenamiento en gastos extraordinarios y elevados de muchos países que jamás se les ocurriría volver a gastar. Y ahora están gastando alegremente porque hay supuestos gigantescos peligros, que no están ni los hay ni existen, pero que les viene estupendamente. Y con esa excusa sí que se está reordenando, como he explicado antes, de que empezando a plantearse alineaciones políticas, no belicistas, no, políticas. La Unión Europea está feneciendo, tal como la se concibió en Maastricht y después los últimos tratados, igual el último. Está feneciendo, es un desastre completo, es un fracaso completo en todas sus políticas.
y en toda su dirección de las comisiones europeas, etc. Y precisamente, como he explicado, ahora se está formando, por ejemplo, con esa excusa de la entrada de Finlandia, un pequeño grupo de todos los países nórdicos, con Alemania, por ejemplo. Se está formando sólidamente Polonia con otros. Se está formando, viendo cómo se forman pequeños núcleos para afrontar ese cambio de paradigma económico tan importante. Y sencillamente esa interpretación, con todos los respetos y con todo el respeto y sin la menor acritud que plantea el doctor Latouche, es completamente errónea, no tiene nada que ver con la realidad. Estados Unidos no ha perdido nada. Sencillamente, de hecho, desde la época de Trump, no quiere estar estableciendo o gastándose dinero en una supuesta supremacía. Sigue ejerciendo de policía porque es el único país capaz de mantener 8 flotas. Repito, los barcos chinos de petróleo salen escoltados por los barcos americanos del Golfo Pérsico, porque es el único país que puede hacerlo. Entonces, dejemos de absurdos ideológicos, dogmáticos, y realmente vamos a la realidad de lo que está pasando detrás. Desgraciadamente vivimos la época, como he dicho muchas veces, en la que a través de los grandes medios de comunicación nunca antes nos han deformado la realidad y nos han tratado de manipular a nivel, sobre todo occidental, en Occidente, a toda la masa pública, a toda la opinión pública. Y precisamente lo que hay detrás es lo que he dicho. Esa situación, esas nuevas situaciones que muchas de las clases políticas de muchos países no están a la altura, no son capaces de leer, y entonces tienen que establecer posibilidades de conflictos, incluso el mismo de la China con Taiwán. Pero de verdad, si hubiese la más mínima intención china de avanzar sobre Taiwán, hombre, aunque sean las islitas pequeñas, ¿no?, que están entre Taiwán y la costa de Fuzhou, yo conozco bien. Yo estuve casi a punto de casarme con una persona de una familia de comercial de Fuzhou. Ni siquiera han tomado nada de eso. Hasta Marruecos se atrevió en un momento dado, en 2002, a avanzar en un pequeño islote llamado Perejil en España, que fueron desalojados a bofetadas. Es decir, ni siquiera han hecho lo más mínimo. Todo es fuerza, mostrar situación. China no solamente es el futuro, sino que veremos si no revienta ni estalla en esta década, que ese sí que sería un problema propio, ¿no?, con sus propios problemas. Y está rodeada de lo que está rodeada. Y si hay un problema fronterizo, que no se dice en absoluto, es el problema que tiene con la India. Eso sí que es un problema, veremos cuándo estallará, y es el problema que ha mantenido esa guerra totalmente oculta de Kirguistán con Uzbekistán. ¿Sí? No, y Kirguistán con Tayikistán. Precisamente detrás de cada país está Rusia y China. Es decir, en lo que realmente hay peligro de conflictos no se dice, y lo que nos muestran no es más que elementos de manipulación política. No porque estén jugando, claro que no juegan, sino que están haciendo absolutos movimientos de ajedrez político complejos en un mundo complejo que se está adaptando a nuevos paradigmas. Un mundo complejo adaptándose a nuevos paradigmas. Sube la temperatura en el termómetro como está la temperatura agitada a escala global. Nuevos actores aparecen. Y ojo al dato. El día de ayer, Corea del Norte lanzó un misil balístico que despertó toda la alerta antiaérea de Japón, y al final, después de haber surcado el mar japonés, descendió este misil en aguas del Pacífico. ¿Es un nuevo actor en este concierto internacional Corea del Norte, o lanzar un misil balístico es al mismo tiempo un ejercicio militar, una demostración de poder? Este debate está generando en la opinión pública a nivel mundial diversas posturas. Unas posturas defensoras de una teoría de un complot o una conspiración internacional que quiere llevar en los albores de este siglo a un conflicto mundial, y otra que simplemente critica, cuestiona la actitud de los líderes del mundo, diciendo que asumen posturas caprichosas para garantizarse la gobernabilidad
despertar el nacionalismo, el patriotismo y garantizar la cohesión en la gobernabilidad. Entonces, en este sentido, aquí viene una pregunta para nuestros expertos el día de hoy. ¿Qué rol y qué papel en este escenario internacional quiere asumir Corea del Norte con estas actuaciones, con un misil balístico que prendió las alertas antiaéreas de Japón, doctor Hugo Acero? Bueno, la verdad es que yo sigo pensando que son ejercicios militares de, digamos, de países que pretenden desde luego mostrar algún poderío, con una incidencia territorial, yo diría más de temor que de realidad, más que de alertas que de realidad. La realidad es que el conflicto en Ucrania con Rusia va a continuar. El objetivo de Rusia es que copar unos territorios y que en un proceso posiblemente de diálogo se le reconozcan los territorios anexados, que cosa que no se ve tan clara todavía, porque la verdad es que ellos comenzaron este conflicto creyendo que esto era un tema de semanas, e inclusive en el mundo llegamos a considerar que eso iba a ser una cosa de león con ratón, y lo que ha sucedido es otro cantar. Yo creo que esto todavía está, sobre todo en ese conflicto, va a seguir. Y lo otro, considero que siguen siendo ejercicios en donde cada una de las naciones pretende, por lo menos en el caso de China, Estados Unidos y Rusia, simplemente, yo diría que una muestra de dientes de manera particular, pero no propiamente a buscar una confrontación, llegar a este nivel de siglo y en esta temporada a buscar un nivel de confrontación mundial. Yo creo que son ejercicios en donde, como se ha planteado aquí, también está detrás el mercado y comercio de armas que se comienza a fortalecer, y eso, desde el punto de vista de estos países, particularmente productores, es importante que suceda. Es importante entonces comprender bajo esta perspectiva que estos son ejercicios militares que buscan una demostración de fuerzas, de poder y de control. Es decir, estamos en tiempos de paz, pero en el evento de desatarse algún tipo de agresión, conflicto o invasión inminente, las naciones del mundo quieren demostrarle a sus vecinos y a los demás países que tienen formas de cómo defenderse y ejercer la defensa de su soberanía. Doctor Miguel Ángel Latouche, ¿cuál es el rol de Corea del Norte lanzando un misil balístico que atraviesa el mar de Japón y genera toda una tensión en el norte de esta potencia mundial? ¿Es un ejercicio militar o busca Corea del Norte posicionarse en un mundo cada vez más tenso y complicado? Sí, permíteme hacer varias aclaratorias, ¿no? Antes de ir a ese punto en específico. Yo diría que no estamos en un tiempo de paz realmente. Hay un conflicto en el centro de Europa que genera un problema de seguridad real. Esto habría que decirle a los alemanes que los 7 millones de desplazados ucranianos no son un problema de seguridad, cosa que no es cierta. Hay una percepción en Alemania de que efectivamente tienen un problema de seguridad asociado a ese desplazamiento humano que genera un problema de derechos humanos, que genera un problema de movilización forzada, que es un tema de seguridad en cualquier agenda. Y habría que decirle a los japoneses que los misiles norcoreanos y la potencialidad destructiva de ellos no son un tema de seguridad. Bueno, creo que es ridículo hacerlo, es muy absurdo. Yo quiero recordarle a Vicente, porque para que no usemos los argumentos de autoridad, que todos hemos sido asesores, todos hemos trabajado con gente que toma decisiones y todos hemos hecho trabajo político real.
De manera que el argumento de autoridad no tiene ningún sentido en este contexto, creo. Y además yo diría que, con todo respeto, Vicente, esas visiones economicistas son visiones ideológicas. La economía no lo explica todo. Yo creo que estamos en presencia de algo mucho más complicado, que es una situación de carácter estratégico que tiene que ver, de nuevo, con un reacomodo de las influencias en el juego político internacional y con una potencialidad militar. ¿Para qué la gente muestra las armas que tiene? Bueno, para hacer un efecto disuasivo. Y cuando hay una situación de guerra potencial, estamos hablando de que las guerras pueden ampliarse. ¿Estoy diciendo yo que la guerra va a ampliarse? Pues no lo sé, porque yo no hago prescripción. Estoy diciendo, es evidente que hay un problema potencial y que ese problema potencial pudiera acrecentarse. Y el cuidado que tienen que tener los decisores es en evitar que eso suceda. La gente que fue a la Primera Guerra Mundial pensaba que la guerra iba a durar 3 meses. Los ejércitos franceses salieron cantando una canción que decía: volveremos a París cuando caigan las hojas del otoño. Pues la guerra duró 4 años, ¿no? Con un montón de muertos, con un montón de pérdidas importantes. Es decir, uno nunca sabe dónde terminan estos conflictos. Y hay que tener mucho cuidado en el análisis y en la toma de decisiones. Ahora bien, Corea del Norte es un actor importante, tiene una capacidad militar importante, tiene capacidad nuclear incluso. Esto hace un efecto de demostración, está diciendo que existe, está diciendo que tiene capacidad destructiva y que estos misiles son capaces de alcanzar el largo alcance, de tener un largo alcance, de tener una capacidad destructiva sobre ciudades ubicadas en Japón, que es su gran enemigo en términos de las declaraciones que están hechas allí, por supuesto Corea del Sur, ¿no? Yo creo que Corea del Norte ha jugado siempre un papel distorsionador de la paz global, y en este caso en particular tiende esa utilización de los misiles, yo creo, tiende a enrarecer mucho más la situación. Es temprano todavía para analizarlo. Evidentemente no se disparó hacia un objetivo militar, pero está diciendo cosas. Siempre que se hace una movilización militar, se dicen cosas, se dicen: yo tengo la capacidad para destruir yo tengo la capacidad para confrontar. Esa capacidad para destruir y esa capacidad para confrontar, para enfrentar, para defenderse e inclusive atacar, genera entonces una tensión y un miedo en la población. Cuando Japón genera una señal de alerta en sus sistemas antiaéreos, generalmente este tipo de mecanismos provocan pánico en la población. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿a qué intenta jugar Corea del Norte en un mundo en este momento con tanta tensión, pero todavía en tiempos de paz, si lo vemos en términos de un conflicto global? Pues precisamente al juego que siempre ha jugado Corea del Norte. Corea del Norte está celosa de que le están quitando el juego, al juego que siempre que no ha dejado de jugar desde los últimos 20, 30 años. Que no significa que sea absolutamente real, ¿no? Y por cierto, ya que hablamos de juzgar criterios, precisamente no soy yo ni nosotros los que hacemos juicios maximalistas. Precisamente son los juicios realistas los que hacemos. Por cierto, si acertamos desde hace un año. Lo podemos ir mirando mes a mes, semana a semana, ¿sí? Y desde luego no soy yo el que hará la demagogia de echarme en la cara 50.000 muertos que ha hecho no sé quién, no sé cuánto tiempo, o falta de sensibilidad. No tengo ese nivel de demagogia. Eso se lo dejo pues a gente de universidades decadentes que realmente no sirven demasiado en los últimos tiempos y probablemente habrán que reformar. Entonces, realmente lo que está ocurriendo
precisamente, naturalmente que hay tensión si se disparan, siempre la ha habido, periódicamente, la Unión Soviética antes, después, ahora Rusia, crea movimientos en el norte, en la zona de las Kurules. Y por supuesto que son tomadas en serio, eso es la obligación del Estado japonés. Nadie le cabe la menor duda que a nadie se le va a ocurrir ni a Japón invadir lo que parta de las Kurules, ni a la Unión Soviética, ni si, no digamos, después Rusia invadir la parte que queda de las Kurules. Y por supuesto depende también de la percepción Julio César que hace de los medios de comunicación. A que nadie habla de que siempre está Grecia y Turquía al borde de la guerra. ¿Sabe cuántas escaladas han habido entre Grecia y Turquía? ¿A que eso no importa? ¿Por qué? Porque se decide que no importe. Y han habido cuestiones de tensiones tan importantes o más graves de las que podemos haber viviendo en cualquier momento desde hace años, con incluso alguna guerra. Una guerra de muchos muertos también, en torno a Chipre, por ejemplo. Y dentro de la OTAN, en ese tipo de conflictos, así podríamos sacar un montón de conflictos, de situaciones al borde de la guerra. Es más, se vivieron al borde de la guerra la India con China, no hace demasiado tiempo, hace en torno a un año, pero una situación de casi al borde de la guerra, en la que hubo incluso algunos muertos. China se tuvo que retraer tropas, porque la India puso todo lo que había que poner. Y no se hizo eco de eso. ¿Por qué? Porque no convenía. Estamos en un mundo de percepción. Y es falso eso, que hay tensiones de guerra. Las hay por todo el planeta. Las hay por todo el planeta, de forma a veces constante. Y no digamos en otros ámbitos. Tanto en África como incluso en América y en Centroamérica. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, que ni siquiera nos llegamos a enterar. Entonces, realmente aquí lo que hay es una manipulación masiva, como nunca ha habido, a nivel internacional, de qué se pone en el telediario y qué se quita, qué se quiere poner de manifiesto, qué no se quiere poner. Y, en definitiva, en el caso de Corea del Norte, ¿por qué Corea del Norte iba a hacer un ataque? ¿Le van a atacar a Corea del Norte? Es un absurdo completo. No tiene ningún riesgo de invasión Corea del Norte. Ni Corea del Norte va a invadir a nadie. Pero tiene que hacer el show que siempre ha hecho Corea del Norte para que le den fondos. Esto lo comprendía perfectamente Trump y el gobierno de Trump, y por eso tuvo los mejores resultados. Y aunque parezca demagógico, no es una tontería cuando Trump y su equipo decían, oiga, esto se podría resolver en 24, 48 horas. Esto se resuelve si realmente hay unos criterios sentándose con Rusia y con otros actores. Realmente la tragedia, pues naturalmente que es una tragedia, y ese conflicto local que lo ha sido y se ha querido internacional, y como es el conflicto ruso en Ucrania, como yo dije desde el principio, es un conflicto absolutamente que nace del fracaso rotundo de la Unión Europea y de Europa, del fracaso rotundo de unas élites políticas absolutamente mediocres, extremadamente ineficientes, negligentes, que realmente quisieron de una forma absolutamente delirante y negligente llevar a un país prácticamente a la fuerza jurídica a entrar en la Unión Europea, con la Unión Europea. Y Rusia no podía permitirse eso, no podía permitirse el que se le jugara sucio económicamente. Por supuesto que si alguien no es de la lógica marxista, desde luego somos nosotros, precisamente por ser realistas, ¿sí? Entonces, por supuesto que no todo es del tema económico, pero precisamente se junta la realidad económica y la realidad ideológica de imponer de una forma absurda, cada vez más obvia, unas agendas absurdas, anticientíficas cada vez más obvias, fuera de toda lógica, una imposición ridícula de una progresión, ¿cómo se llama? Sistemática o así, ¿cómo se llama? La terminología esta sostenible, que fracasa rotundamente, y que los países, desde los más importantes en Europa, tienen ya directamente, por razones de urgencia, ir directamente a carbón, a petróleo y hasta pequeñas centrales nucleares. Es decir, realmente la realidad se abre paso de una forma absolutamente natural, y desgraciadamente todos los
instrumentos, instituciones que tal vez por imposición de unas determinadas ideologías, por supuesto, absolutamente ajenas a la realidad, se van desmontando y van cayendo. Lo que pasa es que los cascotes a veces caen en la realidad de pequeños países, grandes países y de situaciones, ¿no? Entonces, y tiene que ver más con ese cambio de paradigma en la situación actual, que no es que sea una situación especialmente de guerra, sino que se apunta y se pone el foco donde conviene poner el foco. Entonces, por eso es tan importante estar atentos a la realidad que es de los procesos políticos que están ocurriendo en los principales países, en todos los países, ¿sí? Y, por ejemplo, esa situación pues hubo más situación de guerra hace un año y pico entre Australia, la flota australiana, que China, por ejemplo, que salió corriendo, puso por intervención en su flota pesquera ante la flota de Australia, por ejemplo. No salió en los grandes medios, tampoco conviene. Y así podríamos decir de forma constante. Hay que ir realmente a la realidad de qué está pasando en los procesos políticos de los principales actores, en este caso, internacional. Esa realidad nos arroja hoy una noticia. En Donetsk, un ataque ruso ha provocado 8 muertes y 21 heridos el día de hoy. Esto ha provocado automáticamente una reacción del gobierno ucraniano, quienes nuevamente llaman a la comunidad internacional desde su perspectiva a tomar conciencia sobre los ataques y las agresiones. Esta semana se dio el ingreso de Finlandia a la OTAN. Doctor Hugo Acero, ¿qué implicaciones puede tener esto en el conflicto actual en Ucrania y en esas tensas relaciones entre Finlandia y Rusia? No, la verdad creo que era un proceso, la verdad es que era un proceso cantado, yo no creo que se dé, digamos, en el marco de este nivel de confrontaciones. Ingresar a la OTAN requiere un proceso largo y creo que eso se estaba planteando. Desde luego molesta que se dé en medio del conflicto que en este momento hay entre Ucrania y Rusia, y pues más teniendo en cuenta que Finlandia tiene una frontera importante con Rusia. Yo creo que lo que siento es que sí hay un proceso de fortalecimiento, así sean pequeños bloques de la OTAN, casi que le da un aire a la OTAN que no tenía, digamos, este conflicto, sobre todo entre Rusia y Ucrania, une distintos países de Europa y une distintos intereses aún con los mismos Estados Unidos. Pero el tema del ingreso ya estaba cantado y desde luego estaba cantado y estaba tramitado. Yo no creo que esto se da en ese nivel de confrontación, sino que si hubiera dado independientemente también, seguramente no tan rápido, si no se da este conflicto, pero que hubiera dado también ese ingreso a esta alianza del Atlántico Norte, porque son solicitudes también de países y son consideraciones también de los países miembros. Muchas gracias, doctor Hugo Acero, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. ¿Y cuál sería su reflexión final para los televidentes sobre lo que está pasando en el mundo en materia de seguridad? Se reviven, digamos, de alguna manera el tema de algunos elementos de la Guerra Fría, se reviven, están ahí, pero creo que no van a crecer ni siquiera en conflictos más grandes desde el punto de vista territorial, y diría que menos mundial. Yo creo que se están solucionando problemas o enfrentando problemas territoriales que seguramente no va a tener o no van a escalar a ese nivel de conflicto más amplio desde el punto de vista territorial, inclusive mundial. Muchas gracias, doctor Hugo Acero, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Miguel Ángel Latuch, para ir concluyendo, ¿qué implicaciones, efectos o consecuencias tendrá el ingreso de Finlandia a la OTAN en la guerra en Ucrania? ¿O eso simplemente será un diferendo entre Rusia propiamente con Finlandia?
Déjame decir primero que me causa siempre mucha, eh, digamos, lástima que gente que estudió en la universidad termine diciendo que la universidad es una institución decadente, ¿no? Eso me causa siempre mucha impresión, porque creo que, no sé, habría que ver qué pasó en esos años de universidad con este tipo de comentarios, ¿no? Ahora bien, Rusia y Finlandia han tenido siempre conflictos territoriales importantes. Hay que recordar los enfrentamientos militares que precisamente se produjeron entre los dos países alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Hay que considerar que efectivamente la OTAN ha ido moviendo sus fronteras hacia la frontera, su área de influencia hacia la frontera rusa, y que efectivamente esto es percibido como un problema de seguridad por los rusos. Es que hay un tema que está asociado. ¿Qué cosa es la realidad? La realidad es lo que cada uno de nosotros percibe, y cada país tiene una percepción particular acerca de lo que son los posibles conflictos, lo que son las amenazas y lo que son las oportunidades. Es una definición que tiene que ver con una política doméstica de cada país, y es evidente que Rusia siente que la expansión de la OTAN genera un problema de seguridad. Yo no creo que haya una conflictividad cercana entre Finlandia y Rusia. Creo que esas fronteras están absolutamente bien definidas, pero sí creo que la incorporación de Finlandia a la OTAN genera algunas tensiones adicionales que no estaban sobre la mesa hasta ese momento. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Latouche, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Siempre es un gusto inmenso estar. En este contexto, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿cuál será el impacto de la inclusión de Finlandia en la OTAN en todo este escenario global y específicamente en la posición rusa? Pues sinceramente ahí sí que comparto. En realidad las fronteras están más que definidas. Ya Mannerheim, el mariscal mítico finlandés, se quejaba a comienzos de la Guerra Mundial porque los aliados no ayudaban nada cuando tuvieron la gran guerra contra Rusia, la Unión Soviética y Finlandia. Es decir, y todo lo que pudo comerse Rusia territorialmente ya lo hizo en esa época. Se llegó a un acuerdo y se acabó. Es decir, eso es un absurdo. No hay ninguna, ni la península de Kola, ni los lagos alrededor. No hay ninguna reivindicación en realidad por ninguna de ambas partes, pero sí que significa, tiene una lectura, y yo entiendo una lectura mucho más, como he explicado, mucho más regional. Es decir, por una parte, Finlandia, por su propia indicación política interna, era muy reacia, siempre ha sido un país muy autogestionado y siempre ha tratado de estar, costó muchísimo que entrase en la Unión Europea, y entonces ha sido una excusa para abrirse a un mercado, y es que precisamente ahí sí que tiene un tema importante, el tema de los mercados, un mercado de las armas, cosa que costaba muchísimo entrar a Finlandia. Entonces Finlandia entra en ese gran bazar que no tiene el más mínimo peso político, ni el más mínimo como tal, que es la OTAN, y en la que, por otra parte, tiene una lectura interna de la Unión Europea de crear un grupo de poder, eso sí, político interno, en esa Europa, en esa Unión Europea cada vez en desintegración avanzada, y ahí sí que podemos hacer una pequeña lectura de tomar nota, no el tema militar exactamente, sino el tema político de cómo se está reorganizando con Finlandia, con los países nórdicos y con Alemania. Ese intento de Alemania, dentro de sus fracasadas políticas en todo ámbito, de tratar de salvar algo, y puede que ahí tenga una posibilidad de Alemania de estar hilando un pequeño microgrupo interno, igual que Visegrado se le organizó contra Alemania, contra la supremacía de Alemania dentro de la Unión Europea. Ahí podemos apuntar a futuro la posibilidad de Alemania con Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Y por supuesto, realmente, por eso, detrás de esto siempre hay ese cambio político que está ocurriendo, esos cambios políticos, por un fracaso, repito, de un intento de globalismo absurdo basado en ideologías fracasadas, y esa reorganización realista
tanto interna de la Unión Europea como en otras zonas del planeta, viendo cómo reorganizarse con los vecinos y cómo en una política realista y soberanista. Esos son un poco los procesos que estamos viviendo ahora. Y al doctor Latú le digo que con cualquier, y con Julio César, contigo mismo, organizamos un día, por supuesto, hablamos sobre la universidad y cómo está siendo el mayor fracaso y uno de los mayores factores de desintegración y de degeneración y de degradación de todo Occidente. Y cómo podemos afrontar eso. Algo que no es que me inventé yo. Primero, que precisamente no fue cuando yo estudié, que por cierto, en Demos podemos competir con currículum académico con cualquier grupo, no hay ningún problema. Pero no es eso, sino en la realidad de la percepción de cómo las instituciones académicas europeas, cada vez más burocratizadas, están siendo un completo fracaso para su sociedad. Y no es que lo decíamos nosotros, sino el mayor pensador político de contemporáneo en lengua española, como fue Antonio García Trevijano, en aquella manifestación ya manifestó que la universidad era un completo fracaso y un horror. Es decir, pero cuando queramos podemos abrir ese debate y hablarnos muy seriamente. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a vosotros, un honor compartir con todos vosotros y gracias por invitarme, Julio César. Como vemos, el panorama político internacional está muy tenso. Hay agitación en el Pacífico. Rusia moviliza su flota, activando a un actor que ha mantenido canales diplomáticos con Ucrania. No juguemos aquí a la especulación, pero ¿tendrá eso algo que ver? La visita y el constante flujo de información entre el gobierno japonés y el gobierno ucraniano, y también esa visita de el máximo representante del Estado de China en Rusia, y esos ejercicios militares. Un actor que estaba de alguna forma pasivo y no tan protagónico como se le caracteriza, que es Corea del Norte, ya es la segunda vez que prueba misiles de largo alcance y genera cierta tensión con Japón. La inclusión de Finlandia en la OTAN, que ha provocado también maniobras militares por parte de Rusia. Estos escenarios, sin necesidad de ir a extremismos, a dramas o a despertar sensibilidades, sí requieren un análisis profundo como el que hemos tenido hoy, y por supuesto son temas que despiertan pasiones y potencian la profundidad de los debates. Seguiremos atentos a lo que está ocurriendo y no dejaremos desde este espacio de invocar la capacidad negociadora, que es lo único que distingue a los seres humanos del resto de las especies. La posibilidad de ponerse de acuerdo y no vivir en un mundo loco que muchas veces se confunde con la locura del mundo. Hay necesidad urgente de un llamado a la cordura, de activar los canales diplomáticos y lograr acuerdos que permitan ocuparse de los reales problemas de la humanidad, de cómo atacar el hambre, la desigualdad y, sobre todo, cómo proteger la vida en el planeta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.